Hola, muchas gracias, Carlos, por la presentación y un gusto estar nuevamente aquí en el foro, en este foro que han sido ya varias veces que he participado. Bien, bueno, vamos a aclarar una primera cosa. El lugar donde yo radico se llama Mixquiahuala, Hidalgo. Para nosotros es muy fácil pronunciarlo, pero estando una estancia aquí de varios días, yo creo que todo el mundo lo aprendería rápido. Bien, hoy vamos a hablar de, Perdón, doctor, vamos a como le, correlacionar los dos como le temas, o hablamos, por sea, favor la quite calidad de la. el video porque sí tenemos problemas. Empiece de nuevo con la cámara apagada. Muy bien, ahí está Ahora, bien. perfecto. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Comentaba, es un gusto estar nuevamente aquí en el foro. Y bueno, les recuerdo que yo soy de un lugar que se llama Mixquiahuala en el departamento de Hidalgo, aquí en México, que algún día aprenderán rápido el nombre si vienen para acá. Bien, en esta ocasión yo voy a tratar de unir dos puntos, o vamos a trabajar en dos puntos que tienen mucha relación. Uno, la calidad de la leche por todos los parámetros que nos exigen, como son las células somáticas, y la atención que le tenemos que dar a las vacas que se entran a un periodo de secas para que éstas paran perfectamente. Bien. Tengo aquí un detalle, ya. Vamos a tener que producir leche de calidad ahora es imprescindible para seguir en el negocio lechero, ya que los grandes corporativos la tienen, la exigen y también pues llevan de la mano a los pequeños compradores y a los consumidores que están exigiendo esta calidad y se tiene que dar. Y también pues, producir leche de calidad, pues nos va a reflejar que lo que estamos haciendo en el establo para producir un alimento refleja unas buenas prácticas de ordeño y de limpieza. Teniendo problemas con el paso. Bueno, la calidad de la leche, independientemente de los sistemas de producción en que tengamos, sean pequeños, medianos o grandes productores, se puede lograr y se tiene que lograr. ¿Por qué? Porque como está la situación actual, o cuando menos en estos momentos, el costo de la alimentación, la rentabilidad, precio de leche está baja. Y entonces tenemos que mejorar la producción en base a calidad para que se nos pague y podamos hacer más rentable nuestro negocio. Las medidas de calidad o los parámetros de calidad cada vez se integran más. O sea, si habláramos del conteo celular somático, que es el equivalente a tener la presencia de mastitis clínica y subclínica en los atos, pues esta va a ser actualmente uno de los principales parámetros para que nos compren la leche, que nos pueden premiar o castigar o incluso rechazar si no cumplimos con lo que nos exige el comprador. Vamos a tener también que la calidad de leche pues va a estar muchas veces regida por la cantidad de bacterias y tipos de bacterias que vamos a tener presentes en esta leche y que también pues parte de la alteración y aumento de bacterias en leche es por problemas de mastitis. También pues aquí cada vez son más grandes, más exigentes los porcentajes de grasa, proteína, la estabilidad de la prueba de alcohol, cada vez nos están poniendo más alto el parámetro y lo tenemos que cumplir, así como la compra de leche con buenas condiciones, que no tenga acidez, que no tenga presencia de agua, y actualmente también con una calidad de proteína. Ya en México se empieza a comercializar la leche por contenido de caseína, no tanto como de proteína total. También es muy importante, muy importante los residuales de antibiótico que nos están marcando, porque hoy las pruebas que se tienen en el mercado mexicano pues, pueden determinar desde 2 a 3 partes por billón de residuales de estos antibióticos en la leche. Bien, si tomamos el tema de la mastitis, bueno, la mastitis es la infección por parte de bacterias de la ubre o de la glándula mamaria, que estas van a penetrar, les vamos a dar la oportunidad en base a deficiencias en la preparación de las ubres, en la limpieza, van a penetrar estas bacterias y finalmente van a causar un daño. Este daño pues se va a manifestar con una inflamación y con un aumento de células somáticas muy grande. Y dependiendo el microorganismo, dependiendo la gravedad, pues vamos a tener esa presencia de células somáticas de forma constante mientras esta vaca está cursando la enfermedad, mientras la tratamos y aún días después de que la mandamos de regreso al corral o al lote, pues va a tener un contenido de células somáticas altas. Nos hemos preocupado históricamente y eso pues ha ido avanzando a pasos agigantados a nivel mundial
En la atención a las vacas en producción. O sea, vamos a tener programa de prevención completas en las salas de ordeño, con rutinas completas, constantes, con utilización de muchos productos que nos ayudan a tener una sanitización sobre los pezones, sobre la protección de las puntas de los pezones una vez que ha terminado la vaca, con procesos de limpieza también una vez que hemos colocado la leche. Hacemos un diagnóstico subclínico frecuente a las vacas. ¿Por qué? Porque nos interesa identificar los animales positivos a esas células somáticas, que tienen células somáticas. Y entonces, pues periódicamente se debe realizar una prueba de conteo celular somático, que puede ser desde una forma muy sofisticada en base a una prueba electrónica, una valoración por parte de las asociaciones Holstein si existen en los países, pero también se pueden hacer pruebas muy sencillas como el CMT o prueba de California para determinación de bacterias, donde identificamos a las vacas, tomamos la decisión si hacemos un tratamiento en ellas, si las llegamos a eliminar, si el tratamiento lo dirigimos en base a hacer algunos antibiogramas, un diagnóstico de qué bacteria está presente, y la sensibilidad a los antibióticos, pues nos va a ayudar mucho a encontrar estas vacas, eliminarlas y bajar los niveles de células. Y lo más importante, que nosotros hagamos la prevención a nivel de rutinas de ordeño, de salas de ordeño, de manejo de instalaciones para que las vacas no tengan nuevas infecciones intramamarias. Recordemos también que la mastitis pues es la enfermedad de mayor costo en el establo y va a tener muchas presentaciones. Vemos la presentación subclínica, que es la que más aporta células somáticas al tanque. Debemos de hacer la prevención, pero también la prevención para que las mastitis pues no se desencadenen de forma clínica. O sea, en cualquiera de sus formas, mastitis ligera, mastitis moderada o mastitis severa. ¿Por qué? Pues porque esto va a tener, aparte de la baja de producción, de la baja de precio por un aumento en células somáticas, pues vamos a tener una pérdida constante de producción mientras las vacas estén con una presentación subclínica o en un evento de mastitis clínica. Generalmente las vacas están proyectadas a dar una producción durante la lactancia. Esta producción se está midiendo y se manifiesta siempre de modo diferente en todas las vacas. O sea, cada vaca va a cumplir su propia curva de lactancia y esto es lo que esperamos, que la vaca al parir, a días después de parir, en una forma sana, empiece a producir leche, más leche, hasta alcanzar el pico que esté esperado porque tiene la genética y tiene la alimentación y el manejo para ello, lo debe de alcanzar y bueno, y durar dentro de nuestro hato, nuestra finca, el tiempo necesario para complementar esta lactancia. Al término se seca la vaca y pues esta vaca tiene que seguir estando en el establo y dar otra lactancia más. Pero cualquier evento de mastitis subclínica pues nos va a reducir esta curva de producción porque las vacas al final van a estar perdiendo producción y colaborando con el aumento de células somáticas y de bacterias en el tanque. Aquí lo vemos de forma gráfica, o sea, cualquier evento de mastitis nos va a romper esa proyección de producción, va a traer una caída, vamos a tener unos días con baja producción porque la vaca está enferma, está en recuperación, y en el mejor de los casos, pues esta va a volver a dar un pequeño repunte en la producción, pero jamás va a alcanzar a lo que tenía proyectado. Esto también va a depender de la gravedad del caso, o sea, una mastitis ligera posiblemente pierda menos que una mastitis moderada y obviamente también mucho menos que una mastitis ligera, severa, de ligera a severa. Entonces, esto es nuestra curva esperada. Cuando el caso de mastitis ocurre a media lactancia, a un tercio de la lactancia, pues la pérdida va a ser grande. Aún que ocurra al final de la lactancia, también esta pérdida se va a ver reflejada. Pero lo peor que nos puede ocurrir en un hato lechero es que nosotros tengamos pérdidas de producción y de calidad de leche desde el momento mismo que la vaca está pariendo. O sea, no podemos tener una vaca con una condición de enfermedad el primer día que ha parido, porque esto nos va a llevar como consecuencia que esa vaca no va a alcanzar su pico de producción esperado, va a reducir su vida en el hato. ¿Por qué? Pues porque la rentabilidad se va a estar dando en base a la producción que da la vaca, a los litros que está dando diariamente, y pues esto se va a ver mermado después de un caso de mastitis
y no van a ser esos 305 días clásicos que nos piden. Esto se va a reducir. ¿Por qué? Porque en los establos la mayoría de las veces estamos secando las vacas con una producción que nos va a mantener un punto de equilibrio entre el costo alimento, el costo manejo con la producción que da la vaca. Y nos va a obligar a secarla prematuramente o a venderla y sacarla del rebaño. Entonces, al ver esto, nosotros estamos determinando que las vacas que entran al periodo seco son vacas muy importantes. O sea, ¿qué va a pasar en el periodo seco de las vacas? Pues que tenemos que hacerles una perfección en su manejo. Hay muchos aditamentos que podemos utilizar, algunos productos, terapias de varios tipos para que la vaca se seque perfectamente y garanticemos un inicio de lactancia con una vaca sana, con alta producción y calidad de leche. Bueno, ¿qué pasa en el periodo seco de las vacas? Pues vamos a tener ahí grandes cambios, ¿no? Pero primeramente vamos a situar que es una vaca que entra a un periodo seco. Es una vaca que fue triunfadora, desde mi punto de vista, o yo las llamo así, las vacas triunfadoras del rebaño, ya que lograron completar su ciclo productivo. O sea, la vaca parió, dio leche, trabajaron perfectamente la reproducción sobre ella, esa vaca gestó, y esta vaca está lista para dar un segundo o tercero o más partos, dependiendo de cómo la estamos secando. Una vaca seca es garantía de que la vamos a seguir teniendo en la finca, la vamos a seguir ahí esperando a que vuelva a parir porque nos va a dar leche y va a ser parte de la rentabilidad del negocio. Entonces, son las vacas que hoy hemos cambiado la atención para hacer las vacas más importantes en el rebaño. O sea, son las que están dando leche, pues nos fijamos porque dejan plata, pero las vacas que se secan ya la dejaron y nos están asegurando que nos van a seguir dando un poco más, ¿no? Esta debe de ser una fase muy importante de atención. En las vacas lecheras promedio, pues es un tiempo de estancia en esta área entre el 18 y 22% del tiempo de vida. Cuando las vacas tienen más días de los promedios de 60, pues este porcentaje de tiempo se alarga y entonces vemos que no es un poquito tiempo, es la quinta parte de la vida de la vaca que pasa en este corral. Y entonces vamos a tener este periodo seco que es resultado de una alta producción, de una buena rentabilidad, que la vamos a llevar a descansar y que nos garantiza alta producción y rentabilidad meses después o días después. En una vaca que está en lactancia, su trabajo es elaborar leche y más leche. Se habla de que trabajan constantemente esas ubres, van a tener que estar filtrando todos los elementos que están presentes en la sangre, sintetizarlos y transformarlos en leche. Se dice que para que se produzca 1 litro de leche, vamos a tener que tener alrededor de 400 litros de leche pasando por la ubre durante las 24 horas, o sea, constantemente. Entonces, imaginen, esas vacas, pues promedio a lo mejor de 20 litros, pues van a requerir 800 litros de leche, pero aquellas vacas que pueden tener lactancias en un día, producción de leche en un día de 60 o 70 litros, pues vamos a tener un trabajo extraordinario de esta ubre. Y también todo el trabajo de la vaca, la alimentación, la degradación de alimentos, la absorción de nutrientes va a estar muy, muy activa durante todos los días que la vaca está lactando. Pero de pronto nosotros obligamos a esas vacas a unos grandes cambios. Vamos a pasarlo de una alta actividad de producción, sean los litros que sean, a un estado de latencia en menos de 24 horas. O sea, yo ordeño la vaca y ya no la toco hasta que para. Y de pronto venía con mucha actividad y la paso a un estado de latencia completo. Al pasar este evento, pues vamos a tener cambios hormonales drásticos también. O sea, vamos a tener que hacer el cambio de todo lo que están las hormonas que intervienen para la producción de leche, que éstas cesen su actividad y cambien los parámetros hormonales, ¿no? Ahora vamos a proteger una gestación y vamos a trabajar también de una forma inmunológica diferente, porque las células que estaban dedicadas a proteger la salud de la ubre y reaccionar ante cualquier entrada de microorganismos,
Ahora van a tener otro trabajo, van a tener el trabajo de eliminar la leche que se queda almacenada en este último día. También a estas vacas les damos otro cambio, o sea, les damos un cambio de alimentación, un cambio de corral, convivencia con otras vacas, va a haber un estrés, va a haber producción de, obviamente, de adrenalina, vamos a tener vacas nerviosas que de la noche a la mañana las cambiamos totalmente. Entonces ahora, al realizar esto, nosotros tenemos que realizar un excelente secado. ¿Por qué? Porque este proceso nos debe de garantizar ubres sanas al momento del parto. Independientemente de cómo las estemos secando, infectadas o sanas, el objetivo es que estas paran y estén sanas en ese momento, ¿no? Que se sintetice por medio de una ubre sana, calostros de alta calidad y que garanticemos alta producción de leche en la siguiente lactancia desde el primer día y con todas las condiciones de calidad, sin presencia de células somáticas, sin presencia de bacterias, sin presencia de pérdida de leche. Entonces tenemos que realizar un excelente secado. Durante el periodo seco, todas las estructuras que conforman la ubre, que han estado en actividad constante durante muchos meses, pues tienen que descansar y recuperarse. Posiblemente algunas estén con infecciones intramamarias que deben de ser eliminadas, que nos deben de reparar tejido, que los lúmenes productores de leche estén desactivados, todas las células secretoras también están inactivas, están descansando y reparando. Entonces, se les tiene que dar este tiempo a las ubres para que puedan recuperar perfectamente todos los posibles daños que hayan tenido durante los meses que secretaron leche. Estudios desde hace ya muchos años nos indican que la tendencia de nuevas mastitis o nuevas infecciones intramamarias o desencadenamiento de nuevas infecciones se dan alrededor del parto. Después van a ser también frecuentes en la primera etapa de lactancia. Obvio, esto coincide con alta producción de la vaca y las infecciones van a ir reduciéndose a su presentación como va bajando la producción y la vaca se acerca al secado. Pero al momento de secar esta vaca también vamos a tener un alto desarrollo de nuevas infecciones, muchas de ellas que se pueden adquirir en el último día de lactancia y otros que son ya, que se van a desencadenar porque ya venían de una forma subclínica. Y entonces, aquí como vemos en la gráfica, si nosotros no hiciésemos nada en este periodo, pues la presentación de mastitis clínica sería muy alta en el periodo seco, al inicio de y previo a parir, a que para la vaca. Entonces, aquí, pues la tecnología moderna y la investigación nos fue dando elementos para que estos puntos no existan. Que las vacas lleguen sanas a este nivel o lleguen infectadas, las tenemos que curar perfectamente durante el periodo seco y prevenir nuevas para que paran las vacas correctamente. Se dice que más o menos, o hay estudios y que desde mi punto de vista a veces se exagera un poquito, pero sí, todas las presentaciones de mastitis dentro de los 30 primeros días en leche pueden ser atribuidas a deficiencias en el secado, que ahí se adquirieron las infecciones o que no las pudimos controlar. Hay algunos estudios que señalan que puede ser hasta 100 días, aunque aquí desde mi experiencia yo no le pondría a todas las que están dentro de 100 días un origen en el periodo seco, no. Esas vacas ya tienen 100 días en lactancia, ya su nueva infección pudo ser producto de una mala ordeña, una mala rutina, de instalaciones que no son limpias y que llevan ubres con lodo, con estiércol, y no las podemos limpiar a nivel de sala de ordeño, ¿no? Comentábamos y vimos la gráfica que una mastitis que se presenta clínica o subclínica al momento del parto va a tener una pérdida económica durante toda la lactancia y alta probabilidad de que la vaca no cumpla su lactancia, de que se vaya antes porque no va a ser rentable para el establo. Y entonces tenemos que eliminar animales en forma muy temprana. Los conceptos en base a esto, los conceptos de cómo debemos de ver a las vacas han cambiado radicalmente. Anteriormente, no hace muchos años, o sea, veíamos que la vaca paría, tenía su lactancia, y cuando llegaba el periodo seco, le denominábamos el final de la lactancia. La vaca ya nos dio la leche, ya está descansando, que se vaya muy lejos si es necesario, y si la podemos atender, alimentar y cuidar, pues era ya un premio para estas vacas, ¿no?
pero ya tiene algunos años que esta tendencia ha ido cambiando y ahora atendemos muy bien a las vacas secas para la cuestión ubre y también para otras áreas como es la alimentación, porque ahora preparan a las vacas mucho antes de que paran para que ya tengan una, una flora bacteriana capaz de degradar altas concentraciones de alimento y alimentos muy ricos. Entonces, esto ha cambiado. La vaca nuevamente vuelve a parir, va a tener su lactancia y cuando llega al momento de secar, se debe de considerar como el inicio de la siguiente lactancia, del parto que vamos a esperar, la siguiente, consecuentemente después, ¿no? Entonces, el periodo seco de las vacas, pues en promedio se manejan así de 60 días, ¿no? O al menos aquí en México es la tendencia, pues es lo que nos ha llevado a la investigación, 60 días seca, aunque esto no se cumple en un gran porcentaje de las vacas. Aquí en México las vacas se secan en menos días y en mucho más días también porcentajes altos de vacas. Entonces, vamos a tener que el periodo seco va a constar de 3 partes, cada una de ellas son 3 divididas, cada una teniendo 20 días para completar ese promedio de 60 días. Entonces, vamos a tener una primera fase que es la involución activa. ¿Esto qué quiere decir? Se quedó la leche presente ahí, ya no se ordeñó la vaca y esa leche se tiene que eliminar y hacer que esa glándula descanse. Y entonces vamos a entrar en la involución activa los primeros 20 días. Vamos a tener una involución estable en total descanso otros 20 días y luego 20 días antes del parto por cuestiones ya hormonales, por cuestiones de tamaño de becerro, por los mensajes que se mandan hormonales entre el becerro y la madre, pues empieza la producción nuevamente en este caso, de calostros o la lactogénesis o calostrogénesis, ¿no? Muchas veces esta calostrogénesis se ve recortada por los días que está seca la vaca y otras veces la involución en el estado estable se alarga más de 20 días. Pero entonces, ¿qué riesgos vamos a tener en cada una de estas etapas? La primera, en la involución activa de los primeros días, independientemente de los litros que tenía la vaca por ordeña por día, vamos a tener un volumen alto de leche. Esto va a hacer que tengamos riesgo de nuevas infecciones porque, primero, se pueden desarrollar las infecciones que ya estaban presentes de forma subclínica. O sea, cuando lo ordeñábamos diario, pues sacábamos el gran contenido de leche, también contenido de bacterias, pero una vez que no sacamos esta producción, puede haber el desarrollo de esta infección subclínica al no haber esta remoción de leche. También vamos a tener una segunda parte que va a haber mucha presión interna y que nos puede hacer que se abran los esfínteres y que la vaca entre en goteos o chorreos de leche. Los pezones se ensanchan y se abren los esfínteres. Los factores de defensa están cambiados, están disminuidos, ya que los elementos que teníamos de forma preventiva para infecciones dentro de la leche se dejan de producir. ¿Por qué? Porque ahora hay que trabajar a favor de eliminar la leche. De las células de defensa, que son los macrófagos principalmente, en vez de estar alertas a la entrada de las infecciones, van a ocupar en estar fagocitando todos los componentes de la leche, la grasa, la caseína y todos esos sólidos que tienen. ¿Para qué? Para que esta ubre deje de tener presión. Les comentaba, va a haber bajos niveles de lactoferrina, se inhibe su producción en los primeros días que están secas y pues la lactoferrina pues, es un sistema de defensa contra bacterias gram negativas. La baja inmunológica por estrés también, por cambio de corral, de alimentación y de manejo también se va a estar dando. O sea, vamos a tener vacas estresadas, vacas que van a ir a un nuevo corral, a una nueva competencia. También puede asociarse a qué condición tenemos de corral y camas o potreros, cómo están, limpios, sucios, están desinfectados frecuentemente, están sobrepoblados o están acondicionados perfectamente. Y luego, pues también el principal punto que hemos tenido durante la lactancia es eliminar en base con presellos y con los selladores o el predip y el postdip todas las bacterias presentes alrededor de la piel del pezón, que se encuentran en la piel del pezón y en la punta del pezón. Entonces dejamos de estar desinfectando y estas bacterias pues pueden infectar la ubre. Entonces esta fase es la que debemos de cuidar y proteger contra estas bacterias. La segunda parte, vamos a tener la involución completa, o sea, donde se hizo un trabajo perfecto por parte de la eliminación de leche
y vamos a tener ubres completamente vacías y pegados a su parte alta y de la parte posterior de la vaca. Va a haber un descanso total de la glándula mamaria, se está regenerando el tejido, se ha formado perfectamente un tapón de queratina en cada uno de los canales de los pezones, no hay pezón, no hay presión sobre los pezones, no hay chorreo, no hay leche, no hay chorreos, y la posibilidad de que la vaca se infecte en esta parte, pues es muy baja, siempre y cuando no también estemos asociados a corrales muy sucios o con malos mantenimientos. Y por último, la tercera parte, pues va a ser también de riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a tener producción y almacenaje de los calostros y de estas secreciones. El riesgo vuelve a darse. ¿Por qué? Porque va a haber nuevamente presión intramamaria por este contenido. No lo estamos removiendo. Puede haber goteos, puede haber una asociación con los corrales sucios, con las condiciones de cama, o que la primera ordeña sea muy deficiente y que nosotros infectemos a esta vaca en la primera ordeña que le realizamos. Entonces, aquí, ¿cómo cambia un poco estos tiempos? Va a cambiar porque los promedios se dice que pueden ser alrededor de 60 días para que cumplan las 3 fases. Y generalmente están asociados a los días de gestación de las vacas, alrededor de los 7 meses, ¿no? 200 días en leche. Pero puede cambiar por condiciones propias de cada finca, de cada establo. Se puede reducir por cuestiones económicas en vacas altas productoras. Yo tengo pues la oportunidad de trabajar en ranchos donde esporádicamente o ya a veces muy frecuentemente pues estamos secando vacas de 35 o 40 litros. Digo, es una condición propia de algunas regiones de aquí de las que yo atiendo. Y entonces se decide ordeñar unos 5, 6 o hasta una semana más a esas vacas porque son rentables. O sea, va a tener un costo-beneficio alto el que la obtengamos, pero entonces le estamos reduciendo esos días en leche y no deben de ser menos de 45 días. O sea, porque debemos de cumplir las 2 fases, la primera de involución activa y la última de otra vez de lactogénesis. La que se reduce, pues ahora sí es la involución estable, ¿no? Y por el contrario, vamos a tener vacas que son bajas productoras, que tampoco son rentables para el establo. Por decir un ejemplo, me están dando 15 o 18 litros en un establo donde la comida me cuesta 20, entonces esas vacas con 20 litros las seco, y cada establo va a ser diferente, ¿no? Va a haber establos altos productores, medianamente productores, y entonces hacemos lo que llamamos aquí en México, y un gran porcentaje de vacas se están secando más de esos 60 días, pueden ser hasta 3 meses o un poquito más. Son lo que nosotros llamamos aquí, es un término muy mexicano, vacas adelantadas. Vacas adelantadas a su fecha de gestación, que era de 210 días, que era recomendada, la estamos secando a 180 días o alrededor de ese tiempo, ¿no? Y entonces la estancia en el corral de secas va a estar más de 90 días ahí, con varios riesgos. Para el primer caso, si nosotros hacemos secados menores a 45 días, vamos a tener la involución completa de la primer parte, ¿no? De la glándula mamaria. Pero vamos a tener el riesgo de que si la vaca no ajusta los días que teníamos previsto para parir y pare con pocos días de lactogénesis, pues va a faltar formación de tejido y esta vaca va a tener una reducción de producción en su próxima lactancia. Entonces, no debe de ser menor de 45 días. ¿Y qué pasa en aquellas vacas que están más de 60 días, que están 90? Pues se cumple la primera y segunda etapa perfectamente. Las 3 etapas se van a cumplir muy bien, pero también tener una vaca seca durante muchos días en el corral, pues tiene riesgo de que aumente de peso, que tome grasa, que la grasa también invada parte de la glándula, que evita que se forme perfectamente los tejidos secretores, y entonces esta vaca también va a tener una posible disminución en la producción en su próxima lactancia si no le vamos llevando bien la condición corporal. Y luego, pues sabemos que una vaca que está en un estado corporal muy alto, pues va a tener una probabilidad de alteraciones metabólicas al parto. Entonces, son los 2 riesgos de tenerlo abajo de 60 y arriba de 60 días. Pero bueno, ahora sí, llegamos a la fase de secado y afortunadamente hoy tenemos muchas tecnologías para garantizar un buen secado. Tenemos uso de antibióticos de forma intramamaria y también de uso parenteral. Vamos a tener selladores internos hoy, una gran herramienta que nos va a ayudar
a prevenir las mastitis en esas vacas de muchos días de secas y en todas las vacas, ¿no? Uso de selladores externos, uso de vacunas, estimulantes para el cese de producción desde el momento de dejar de ordeñar, o sea, tratar de adelantar mediante una aplicación de productos, pues el cese de algunas hormonas para que la vaca no tenga los chorreos que se pudieran presentar. Vamos a tener también manejos tradicionales para disminuir la producción, lo que es decir, terciar las vacas, la ordeño un día sí, otro día no, pero con consecuencias generalmente malas para las vacas. También hay quien dice, no aplico nada y pues eso lo tengo que valorar en el resultado mensual para ver si el costo-beneficio es bueno. Me ahorro algo en un producto, pero posiblemente la mastitis me está costando 10 o 20 veces más que el ahorro que estoy teniendo. Entonces, volvemos aquí a nuestra gráfica de alto riesgo, ¿no? Sabemos que vamos a tener mastitis en los primeros días de secado como consecuencia de las infecciones intramamarias presentes y algunas que pudiéramos haber captado en el momento de secar. Y bueno, y las otras que se van a presentar alrededor del parto. ¿Por qué? Porque hay nuevamente producción de leche. Entonces yo tengo que proteger todo el periodo seco o desde el momento que estoy iniciándolo y hasta que pare la vaca. Lo debo de proteger mediante algunas acciones. Entonces, lo primero y que ya está muy de moda por muchos años ha sido la aplicación de terapia antibiótica a todos los cuartos. Y también hay en lugares donde dice, para que esto esté más seguro, pues también le doy un apoyo vía parenteral. O sea, tenemos uso de antibióticos y bueno, y vamos a definir en qué caso ponemos tubos intramamarios y cuando apoyamos un antibiótico parenteral. Estos antibióticos deben de tener la capacidad de curar infecciones presentes al momento de secar y debe de tener esta formulación intramamaria, aparte de quitar las infecciones presentes al momento de secar, prevenir nuevas infecciones durante todo el periodo seco, todos los 60 días que va a estar esa vaca en el corral de secas. Y entonces deben de ser preparaciones formuladas y aprobadas con registros de investigación que nos garanticen que tiene esta condición y eso generalmente va a ser cuando contienen dos antibióticos. Un antibiótico de rápida liberación para que me cure las infecciones persistentes o presentes al momento de secar y una segunda formulación que me proteja todo el periodo seco. Deben de ser en envases únicos desechables para que no haya contaminación o introducción de otro tipo de bacterias que llamamos oportunistas al interior de la glándula. Entonces, esta terapia debe de cumplir estos puntos. Vamos a tener, perdón por la gráfica, está encimada. La terapia antibiótica nos va a permitir mejores índices de curación en periodo seco que en lactancia. ¿Por qué? Porque podemos utilizar mayores concentraciones de antibiótico, vehículos que hacen que se retenga durante más tiempo y ayudar a que el tejido se regenere favorablemente. Y también, pues el manejar antibióticos en vacas secas, pues no vamos a tener el riesgo de contaminar el tanque de leche. Entonces, aquí vamos a tener mucha oportunidad de trabajar en secar estas vacas con tubos intramamarios y con antibióticos vía parenteral. Pero para que nosotros pongamos un tubo intramamario, tenemos que considerar varios factores. ¿Cómo llegan las vacas al secado? O sea, yo tengo que esperar que lleguen en su mayoría sanas. O sea, que sean positivas a una prueba de diagnóstico, que sean en mínimo porcentaje. ¿Por qué? Porque yo no puedo retar, ningún tubo va a ser bueno teniendo que secar vacas completamente con mastitis subclínica, la mayoría. O sea, tenemos que trabajar con las rutinas de ordeño adecuadas, con los diagnósticos de vacas positivas a mastitis subclínica, a conteos altos de células, para que podamos hacer los manejos apropiados para prevenir nuevas infecciones durante el periodo de lactancia y garantizar que la mayoría de las vacas llegue sana a este punto. Entonces, eso lo debemos de considerar, porque luego llegamos en este tubo no sirve, no, pues no va a servir ninguno, porque aquí de 10 vacas que secas, 10 traen mastitis subclínica, entonces debemos de considerar eso. Ponemos el tubo intramamario a esas vacas que están con altos niveles y también las vacas sanas, pero los que tienen altos niveles de células somáticas que no están sanas, pues tenemos que trabajar en una aplicación también de forma parenteral. Y si nosotros podemos conocer
el agente microbiano involucrado, si es un estafilococo, un estreptococo, qué variedad es, si les puedo hacer su aislamiento y también un antibiograma, puedo dirigir un poquito más esa terapia, tanto intramamaria como parenteral. Y entonces estos antibióticos pues, van a tener un mejor uso. También debemos de considerar el uso de los antibióticos por su duración. Habíamos comentado que hay vacas que se secan alrededor de 60 días, pero hay otras vacas que pueden secarse durante más días. Y entonces a esas vacas, pues les tenemos que dar las formulaciones que protejan todo el periodo seco. Por eso es importante que en la leyenda siempre nos digan separar el calostro proveniente de vacas tratadas durante 2 o 3 días. Eso me está indicando que ese laboratorio tiene la seguridad de darnos una protección una protección hasta el final de la lactancia. Nos garantiza que haya antibióticos durante todo el periodo seco. Y eso generalmente, les digo, viene cuando es una formulación doble, que tiene un tubo, un antibiótico para el momento de secar y otro para curar todo el periodo seco. En el mercado hay muchas preparaciones, ustedes tienen que investigar, asesorarse por parte de los vendedores, qué tiempo de acción tienen esos tubos intramamarios o esas formulaciones, porque todos van a tener la formulación para curar las infecciones presentes al momento de secar y nada más pueden tener una duración de 28, 30, un gran promedio de los tubos intramamarios tienen entre 52 y 60 días y hay algunos otros que van a tener y rebasan mucho más esos días, que eso aquí en México los utilizamos para esas vacas adelantadas, ¿no? Las que seguramente ya tenemos la seguridad que van a estar más de 60 días secas. La forma de secar a las vacas es de preferencia de forma abrupta, o sea, independientemente de su producción. En vacas sanas no va a existir ningún problema, o sea, simplemente se va a quedar leche, no hay una bacteria presente, le pongo el tubo para prevenir el resto de la lactancia y no va a pasar nada. Pero va a haber vacas que sí se puedan enfermar si no estamos utilizando el tubo intramamario correcto. Y entonces, a veces queremos hacer algunos manejos diferentes, un manejo como ordeña intermitente, o sea, donde se ordeña una vez sí de lo que se venía acostumbrando y otra no, o un día sí y un día no. Se asocia muchas veces a bajar el consumo de alimento y agua a esas vacas y entonces pues las vacas van a dar leche y van a agarrar de su reserva corporal y entonces van a bajar de peso. Entonces eso no es ya para las vacas modernas no es una práctica adecuada. Y también hablábamos de que hay un cambio hormonal, cuando se deja de ordeñar, la vaca está en ese cambio hormonal y la volvemos a ordeñar y otra vez la vaca recupera la forma de lactancia y luego la dejamos de ordeñar. Entonces traemos ahí desbalanceadas a las pobres vacas. Entonces se recomienda de forma abrupta. Y el procedimiento ahora sí de higiene para el momento de secar, vamos a ordeñar a fondo la vaca, como todos los días, hay que desinfectar punta de pezón, aplicación de producto, sellado de los pezones y identificación de la vaca. ¿Y cómo lo vemos gráficamente? Bueno, pues uso de la máxima higiene, donde vamos a tener guantes, vamos a tener toallas con desinfectante, vamos a tener la desinfección de la punta del pezón y vamos a tener la aplicación de la formulación de forma intramamaria. Entonces, este procedimiento se debe de realizar a todas las vacas todos los días que secamos. Y hablemos también del tamaño de cánula. Es muy importante el tamaño de la cánula. ¿Por qué? Porque nada más debemos de atravesar el canal del pezón, que eso debe de ser alrededor de medio centímetro, y las cánulas pueden tener un aditamento para que esto suceda. Y vamos a tener la formación de cánula corta que solamente va a pasar sobre el canal del pezón, pero ese medio centímetro, porque de otra manera vamos a tener el riesgo de arrastre de microorganismos al interior de la glándula por medio de esta jeringuilla. Entonces, tenemos que desinfectar perfectamente y aplicar con cánula corta. Una vez que aplicamos el producto, pues vamos a sellar esa vaca y se va identificada al corral de vaca seca. Eso era, digamos, el método, o ese es el método más tradicional que se ocupa, pero
se sigue viendo que tenemos casos de mastitis al parto y ahora pues tenemos que estar trabajando en eliminar al 100% esas infecciones. Y le decía hace un momento, hay que complementar la terapia vía parenteral en vacas positivas a un cultivo bacteriano o que hayan tenido un historial de mastitis clínica muy cerca del momento de secar. Entonces hacemos la prueba, podemos llevar esas muestras al laboratorio y se da un tratamiento selectivo para las vacas con problemas. Después, vamos a tener, aparte de los antibióticos, los complementos al uso de antibióticos, elemento de apoyo a las vacas que vamos a secar. Puede ser un secado selectivo a vacas con problemas con esfínter, podría ser, esfínter hiperkeratosis, ¿no? Un esfínter lastimado, ¿no? Se puede poner un complemento a las vacas con periodos largos que van a estar en periodo seco. Vamos a tener productos para disminuir la presión de la glándula mamaria y también vamos a tener muchos productos para apoyo al sistema inmunológico, donde vamos a tener las vacunas. Bien. Hoy tenemos varias tecnologías y aquí pues menciono una de lo que se tiene en el mercado ganadero lechero. Los selladores internos. Un sellador interno va a tener no es un antibiótico, va a tener nada más la cualidad de quedar en la punta del pezón y como su nombre lo dice, es un sellado, algo que no va a permitir que penetren las bacterias. Este producto permanece durante todo el periodo seco en esta parte. También, como no es un antibiótico, no nos garantiza que si esa vaca tiene una infección intramamaria, se cure. Si la vaca está sana, la va a proteger. Si la vaca está enferma, la vaca ya se enfermó. O sea, esto no va a ser para curar una vaca. Generalmente esta tecnología se está combinando con antibioterapia. Meto el tubo antibiótico para curar las infecciones persistentes y voy a trabajar con este complemento para que me proteja todo el periodo seco. Debemos de tener una atención al momento del parto de removerlo porque esto no sale solo con las máquinas de ordeño, sino tiene que tener una acción especial con los dos dedos, el índice y el pulgar. Tenemos que sacarlo antes de ordeñar a la vaca, porque si no se va a impregnar en los sistemas de ordeño o va a estar durante muchos días o varios días dentro de la ubre ya dando producción. Entonces, también este producto es una alternativa hoy que viene en la política de disminuir los antibióticos. Entonces, a todas las vacas sanas les pongo esto y me las va a proteger. A la vaca que está con una posibilidad de infección intramamaria, le pongo antibioterapia y utilizo el producto. Entonces tenemos una muy, muy buena alternativa y combinación. Aquí lo vamos a ver, también va a ser en una cánula, con aplicación en una jeringuilla, con una cánula, solamente introducir medio centímetro de la cánula, depositar el producto y este producto se va a quedar en la base de la cisterna del pezón y aquí lo vemos en el canal del pezón y en la cisterna del pezón. Esta es una radiografía de cómo queda el producto protegiendo a las vacas, a las uñas. Vamos a tener también, pues, una metodología también algo más práctica, pero no tan efectiva. Los selladores externos se utilizan al momento de secar a las vacas, ya les pusimos el tubo y ahora en vez de poner el sellador, el post-dip tradicional, vamos a poner este sellador que tiene una característica de secarse y formar una película de látex. Esto se va a remover de forma natural a los 3 días aproximadamente, o sea, pero nos va a estar protegiendo el primero y segundo días después de haber secado a las vacas para reducir de cierta manera esos goteos de leche que se presentan cuando se secan a las vacas. Pero también, al igual que el sellador interno, no garantiza curación de infecciones persistentes. Y así aparece, ¿no? Hay de diferentes colores, hay rojos, hay rosas, hay azules, hay verdes. Se hace la película de látex y aquí en la imagen de la derecha vemos que ya se removió a los 3 días después de habérselas colocado. Vamos a tener también en estos momentos la aplicación de vacunas. Ahora se recomienda generalmente una protección aquí contra bacterias coliformes y Staphylococcus aureus, que como todas las vacunas, y hoy lo estamos aprendiendo, tiene la posibilidad de reducir la gravedad de los casos de mastitis clínica al inicio de la lactancia. Posiblemente no nos los quite al 100%, pero que nos baja la gravedad es correcto. Aquí se recomiendan 3 aplicaciones. 1 al momento de secar,
otro 20 días antes del parto y otra 20 días después del mismo. No sustituyen unas vacunas las buenas prácticas de limpieza. Debe de ir asociado limpieza, lugar de estancia con una aplicación de vacuna y en general para que las vacas estén cómodas y felices. Perdón. También vamos a tener la aplicación de productos que quitan presión. Es una aplicación que le hacemos a las vacas al momento de secar, va a ser un inhibidor de la prolactina y entonces la prolactina no va a recibir la señal hasta 24 horas después de forma natural para que cese la producción, sino que la manda desde este momento al momento de secar y la presión va a ser mucho menor. No va a quitar la leche, obviamente, ¿no? Pero la presión se va a reducir y nos va a evitar los goteos, los chorreos de leche y la posible contaminación de ubres cuando las mandamos al corral de seca. Bueno, ya terminamos el procedimiento, utilizamos la tecnología que ustedes quieran, ya valoran eso en base al costo-beneficio y presentación de mastitis al parto y mandamos las vacas a los corrales de secas. Pero ahí hasta este momento no ha acabado el trabajo. Aquí tenemos que hacer unas 3 revisiones. Primeramente hay que llevar a estos alojamientos limpios, cómodos, que tengan disponibilidad de alimento, agua, y hay que hacer la primera revisión a los 3 días después del secado para identificar las vacas con mastitis. Obviamente vamos a ver una inflamación, un aumento de la temperatura corporal de la vaca y pues una sintomatología típica de cualquier caso de mastitis. Entonces tenemos que revisarlas en este momento porque entonces esa vaca se secó posiblemente con una infección subclínica o ya clínica y no la determinamos, o el tubo intramamario que estamos usando y su base antibiótica no fue capaz de eliminar esas infecciones. Entonces, tenemos que revisar. Si es mínimo o no existe el problema, pues dejamos ahí a las vacas descansando 20 días y a los 20 días, 21 días después de haberse secado, las tenemos que ir a revisar. Y esto es lo que debemos de encontrar en las vacas que tienen 20 días de secado. Unas ubres completamente involucionadas, bien balanceadas y prácticamente, como vemos en esta imagen, la piel. Hay más piel que tejido secretor. Esto nos indica que aquí tenemos una vaca completamente sana 20 días después de seca. Pero nosotros podríamos tener caso contrario. O sea, vacas que tengan algún cuarto mamario, o 1 o 2 o varios con contenido. O sea, que vemos claramente que hay una ubre desbalanceada, cuartos completamente retraídos y uno con contenido. Eso me indica que yo tuve una falla en mi momento de secar. Estoy secando vacas con infecciones intramamarias presentes. Tuve una mala higiene y yo mismo metí la infección. Las llevé desde el primer día a un corral sucio y ahí se me infectó. O el antibiótico que utilicé no fue el adecuado. Entonces, en base al número de vacas y porcentaje que yo encuentre en esta condición, pues me va a decir, tengo que hacer algunos cambios en todo mi protocolo de secado. Si existe una en 100 vacas, pues le tocó a esta vaca esa poca probabilidad y pues no me implica hacer un cambio, simplemente ajustarlo perfectamente para que no funcione en el 99, que funcione en el 100% de las vacas, ¿no? Una vez que identificamos esta vaca, ¿qué tenemos que hacer? Pues drenar ese contenido que tiene dentro durante 3 días, hacer una aplicación parenteral de antibiótico y luego pues ponerle nuevamente un tubo para vaca seca, porque esta vaca pues va a seguir todavía 20 días en esta condición y nada más cuando pues tener atención de separar unos días más de lo normal eh, la leche para que no nos vaya a contaminar el tanque por residuales de antibiótico. Bien, seguimos en el segundo paso. No pasó nada aquí todo va perfecto. Tenemos que hacer una tercera revisión, que va a ser 20 días antes del parto. Y aquí mismo también debemos de ver que no debe haber infecciones, como en este caso. Aquí vemos una infección muy típica, donde el pezón está agrandado, hay volumen más grande que los otros cuartos, desbalanceado, tienen contenido, lo mismo, lo tenemos que drenar, aplicar 3 días de antibiótico parenteral y después solamente intramamario tubos para lactancia, para que la acción de ese tubo de lactancia nada más sea de 2 o 3 días y si esta vaca pare a los 20 días no tenga ningún problema con la residualidad de antibiótico por haber aplicado ahí. ¿Qué fue lo que me encuentro aquí? Si no había yo encontrado ninguna vaca al momento de secar a los 20 días después de secar y las encuentro aquí,
puede dar el indicativo que las vacas no están en un lugar muy limpio, que esas vacas están desarrollando nuevas infecciones o que la duración del antibiótico no ha llegado hasta estos días y las vacas se me están infectando. Nuevamente, saco los porcentajes. Si yo veo que es una vaca en 100, no tengo que cambiar ni el tubo ni hacer una maniobra. Simplemente, bueno, creo que me abocaré a que la vaca esté cómoda. Pero si yo encuentro que hay un alto porcentaje de animales en esta condición, seguramente me toca revisar la condición del corral y cambiar mi base antibiótica. Entonces, como ven, hay trabajo que hacer antes de que la vaca para. Si aquí no ha ocurrido nada, todo va sobre, como decimos acá, miel sobre hojuelas, o sea, todo estuvo muy bien. Vamos a hacer nuestra última revisada al momento de que la vaca pare. Y entonces hay que llevarlas a esos lugares limpios destinados para este fin, hacer la remoción de fluidos de partos anteriores. Recuerden que también hay otros microorganismos que si no hacemos esa limpieza o no quitamos el contacto de una vaca que parió antes, nos pueden infectar de micoplasma o algún otro microorganismo oportunista, ¿no? Hay que desinfectar esos espacios, quitar el estiércol, cambio de cama donde lleve y que la vaca para y entonces al momento de parir la tenemos que revisar. Si lleva este sellador interno, lo tenemos que retirar. Aquí estamos haciendo la acción de retirar ese sellador interno. Protegió a la vaca. Hay que verificar esa condición de salud. La vaca está bien, está mal. Si lo deseamos, si tomamos nuestra muestra de leche para confirmar todavía que esté tanto bien, correctamente de mastitis clínica y también que lo esté de mastitis subclínica. Esa toma de muestra es para un conteo celular o también si quieren más perfecto hacer un cultivo microbiano pensando también en micoplasma, ¿no? Y desde el primer día hay que darles una rutina de ordeño completa. Muchas veces aquí nosotros es donde infectamos a la vaca, porque generalmente aquí en México no van a las salas de ordeña las vacas de primer día, sino se quedan en salas pequeñas, no van a la sala general. Y ahí muchas veces no le han puesto atención a la calidad del predip, a la calidad del postdip, no hay agua, o no hay papel, o hay alguna deficiencia dentro de la rutina de ordeño, ¿no? Pero bien, entonces, con todos estos pasos, manejos, el entender que las vacas tienen dos fases críticas de enfermedad y que contamos con los productos necesarios, nos debe de dar un resultado de mastitis, de no mastitis. Y entonces, ¿cómo lo vamos a estar valorando? Número uno, bueno, vamos a ver qué porcentajes de mastitis están entrando de forma clínica. En este primer ordeño tengo que hacer la toma de muestra para ver si está subclínica y aparte también identificarla, que es una vaca con antibiótico. Yo aquí identifico esta vaca con 4 cintas. Cada ordeña le quito uno y cuando llega la sexta ordeña ya no tiene cintas y esa leche entra al tanque de leche. Bien, bueno, volvemos a la revista. Hay que separar por los antibióticos alrededor de 6 ordeños. Y ahí sí tenemos que apoyarnos en el fabricante que nos dé un apoyo de decir, esto es lo que dura mi tubo y te lo demuestro en base a una prueba o que no tengas problema con el comprador de leche. No también debemos de tener la idea de que no hay que ordeñar calostros al tanque de la leche por los residuales de antibiótico. Les digo que las pruebas hoy hasta aparecen competencias aquí a ver qué prueba implementamos que me cheque menos partes por billón. O sea, tenemos pruebas aquí que marcan de 2 a 3 partes por billón y entonces muchas veces una vaca recién parida, a nivel de vaca lo va a tener, a nivel ya de tanque a las 6 ordeñas ya no las va a tener, pero tenemos que trabajar mucho ese control de antibióticos. Y les decía hace un rato, me brinco un poquito, valoración del programa seco. Tengo que medir cuántas vacas, qué porcentaje de vacas paren con mastitis clínica. Todo, periódicamente. Aquí llevamos unas hojas nosotros de un buen control donde le vamos poniendo cómo se secó la vaca, cómo fue su resultado a la prueba de California, cómo fue su revisión a los 3 días, a los 20 días después de secar, 20 días antes de parir y al momento de parir. Y entonces valoramos si hay o no hay mastitis clínica y también mastitis subclínica. Un éxito en un programa de vaca seca debe de ser que más del 97 o el 98% de las vacas que ingresaron de primera a segunda lactancia lleguen completamente sanas a mastitis clínica y subclínica. O sea, estamos permitiendo máximo un 2% de vacas con mastitis al parto.
en cualquiera de las fases. Al final, las dos fases me van a afectar. Porcentajes mayores indican fallas en el proceso de secado y porcentajes mayores de presentación de mastitis subclínica y clínica me van a estar ocasionando que vaca que para en esta condición, vaca que me va a alterar la calidad de leche y que muchas veces yo estoy buscando la posible falla de las células somáticas en la sala de ordeño y pueden venir del programa seco. Entonces tienen que valorar esos números, ¿no? Y que el resultado sirva para tomar decisiones de cambio. Estos cambios es cómo la seco, cómo le hago la desinfección, qué antibiótico estoy utilizando, qué revisiones estoy dejando de hacer. O sea, me va a dar este seguimiento, esa valoración del programa seco. Si logramos tener éxito en el programa seco, pues ¿qué va a ser? Pues va a haber una excelente producción de leche y calidad de la misma. Y una vez sana la vaca, que pare sana, pues lo único que va a tener de trabajo la vaca con una ubre sana es producir leche, producir leche. Trabajar a favor del establo, a favor de la rentabilidad y también a favor de ella. Porque una vaca nuevamente, cuando hace lactancia y se vuelve a secar, es una vaca doblemente triunfadora. Entonces, hoy los invito a que protejamos a las vacas secas, que para mí son las reinas del establo. Yo con esto termino y muchísimas gracias y estoy abierto a cualquier comentario o pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias.